En esta sesión estudiaremos la forma en que ciertas transformaciones de una función afectan su gráfica. Esto nos permitirá tener una idea más clara de cómo graficar funciones. Es decir, vamos a estudiar las llamadas técnicas de graficación, las cuales se realizarán a partir de una función básica estudiada. Estas técnicas que usaremos para graficar son traslación horizontal y vertical y reflexión respecto al eje X y con respecto al eje Y. Consideremos la función básica raíz cuadrada de X, cuya gráfica es la siguiente. Vamos a desplazar la gráfica de la función 4 unidades a la izquierda. Para esto necesitamos una tabla de valores con 3 puntos que son sobre los cuales vamos a realizar el desplazamiento. Empezamos con el 0, raíz cuadrada de 0 es 0, tabulamos en 1, raíz cuadrada de 1 es 1, tabulamos en 4, raíz cuadrada de 4 es 2, y eso nos da los siguientes puntos. Estos son las coordenadas de esos puntos serían A1, B1. El primer par es el 0, 0, el otro sería el 1, 1 y el 4, 2. Y ahí podemos ver esos puntos en la gráfica de la función raíz cuadrada de X. Muy bien. Vamos a trasladar estos puntos 4 unidades hacia la izquierda. Observe cómo el punto 0, 0 se traslada hasta el punto menos 4, 0. El punto 1, 1 hasta el punto menos 3, 1. Y el punto 4, 2 hasta el punto 0, 2. Unimos los puntos trazados y de esta forma obtenemos la gráfica solicitada. ¿Cuál sería la regla de correspondencia de la nueva función? Observemos la regla de correspondencia de esta nueva función. ¿Cómo se ha modificado después de realizar el desplazamiento hacia la izquierda? De igual manera, vamos a realizar un desplazamiento de la gráfica de la función básica y igual a raíz cuadrada de X, pero 2 unidades a la derecha. 2 unidades hacia la derecha. Recuerde lo importante que es tener una tabla de valores. Esta tabla de valores es importante, pues es sobre estos puntos donde se realiza el desplazamiento. Observe cómo el punto 0, 0 se desplaza hasta el punto 2, 0. Como el punto 1, 1 se desplaza hasta el punto 3, 1. Y como el punto 4, 2 se desplaza hasta el punto 6, 2. Unimos los puntos mediante una curva y de esta forma obtenemos la gráfica solicitada. ¿Se anima a escribir la regla de correspondencia de la nueva función? Observe el caso anterior. ¿Cómo se modificó? Y sí, efectivamente, en este caso la regla de correspondencia es raíz cuadrada de X menos 2. En conclusión, el desplazamiento horizontal para graficar y igual a f de x menos c, desplace la gráfica de y igual a f de x c unidades a la derecha. Para graficar y igual a f de x más c, desplace la gráfica de y igual a f de x
c unidades a la izquierda. Consideremos la función básica raíz cuadrada de x, cuya gráfica es la siguiente. Vamos a desplazar la gráfica de la función 3 unidades hacia arriba. Para esto necesitamos una tabla de valores de la función y igual a raíz cuadrada de x. Con 3 puntos, vamos a tabular en 0, raíz cuadrada de 0 es 0, raíz cuadrada de 1 es 1, raíz cuadrada de 4 es 2. Y vamos a obtener de esta manera los siguientes pares ordenados. El 0, 0, el 1, 1 y el 4, 2. Muy bien. Ahora vamos a realizar el desplazamiento de dichos puntos. Observe cómo el punto 0, 0 se traslada hasta el punto 0, 3. El punto 1, 1 se traslada 3 unidades hacia arriba hasta el punto 1, 4. Y finalmente el punto 4, 2 hasta el punto 4, 5. Unimos los puntos trazados y de esta forma obtenemos la gráfica solicitada. ¿Cuál sería la regla de correspondencia de la nueva función? Observemos la regla de correspondencia de la función básica. ¿Cómo se ha modificado al realizar este desplazamiento vertical? De igual manera, podemos realizar un desplazamiento de la gráfica de la función, pero 2 unidades hacia abajo. Recuerde lo importante que es tener en cuenta la tabla de valores, porque sobre estos puntos se realiza el desplazamiento. Fíjese cómo el punto 0, 0 se traslada al punto 0, 2. El punto 1, 1 se traslada hasta el punto 1, menos 1. Y finalmente el punto 4, 2 hasta el punto 4, 0. Unimos los puntos mediante una curva y de esta forma obtenemos la gráfica solicitada. ¿Se anima a escribir la regla de correspondencia de la nueva función? Observe el caso anterior. ¿Cómo se modificó? Y sí, efectivamente, en este caso la regla de correspondencia es raíz cuadrada de x menos 2. En conclusión, el desplazamiento vertical para graficar y igual a f de x más c, desplace la gráfica de y igual a f de x, c unidades hacia arriba. Para graficar y igual a f de x menos c, se desplaza la gráfica de y igual a f de x, c unidades hacia abajo. Consideremos al eje x como un eje de simetría y vamos a reflejar la gráfica de la función f de x igual a raíz cuadrada de x con respecto a él. Use puntos de la gráfica de la función básica, que en este caso serían los que se observa en la tabla, el 0, 0, el 1, 1 y el 4, 2. Y sobre estos puntos realizaremos la reflexión. El punto 0, 0 se refleja en el eje X y aparece el mismo punto. El punto 1, 1 lo reflejamos y aparece
el punto 1, menos 1. Y finalmente el punto 4, 2 se refleja en el eje X al punto 4, menos 2. Unimos los puntos mediante una curva y de esta forma obtenemos la gráfica solicitada. ¿Cuál sería la regla de correspondencia de la nueva función? Observemos la regla de correspondencia de la función básica. ¿Cómo se ha modificado después de realizar la reflexión con respecto al eje X? En conclusión, la reflexión respecto al eje X para graficar y igual a menos f de x se refleja la gráfica de y igual a f de x en el eje X. Consideremos al eje Y como un eje de simetría y vamos a reflejar la gráfica de la función raíz cuadrada de x con respecto a él. Use puntos de la gráfica de la función básica, que en este caso serían los que observa en la tabla, y sobre estos puntos realizaremos la reflexión. El punto 0, 0 se refleja con respecto al eje Y y aparece el mismo punto 0, 0, pues el punto sobre el eje Y se queda en el mismo eje Y. El punto 1, 1 lo reflejamos y aparece el punto menos 1, 1. Y finalmente el punto 4, 2 se refleja al punto menos 4, 2. Unimos estos puntos mediante una curva y de esta forma obtenemos la gráfica solicitada. ¿Cuál sería la regla de correspondencia de la nueva función? Observemos la regla de correspondencia de la función básica. ¿Cómo se ha modificado después de haber realizado la reflexión con respecto al eje Y? En conclusión, reflexión con respecto al eje Y para graficar y igual a f de menos x, refleje la gráfica de y igual a f de x en el eje Y. Ahora veamos algunos ejemplos en los cuales apreciaremos las diferentes técnicas estudiadas. Ejemplo 1. Grafique la función g de x igual a x menos 2 al cuadrado. Recuerde que las técnicas se inician con la gráfica de una función básica. En este caso, la función básica es la función cuadrática f de x igual a x al cuadrado. Observe que la regla de correspondencia de la función básica f de x igual a x al cuadrado se ha transformado en g de x igual a x menos 2 al cuadrado, lo que significa que se ha realizado una traslación horizontal de 2 unidades hacia la derecha. Usaremos puntos de la gráfica de la función básica para poder llegar a la gráfica solicitada. En este caso serían los puntos, como por ejemplo el punto 2 nos da 4, si x vale 0 nos da 0 y si x vale menos 2 nos da 4. Estos puntos van a ser los que nos van a ayudar a llegar a la gráfica solicitada. Obtenemos los siguientes pares de puntos. Los siguientes puntos: 2, 4, 0, 0 y menos 2, 4. Y la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado sería la siguiente.
Muy bien. Usaremos ahora estos puntos para poder realizar la traslación de dos unidades hacia la derecha y así obtener la gráfica de g de x igual a x menos 2 al cuadrado. Observe cómo el punto menos 2, 4 se traslada al punto 0, 4. El punto 0, 0 al punto 2, 0. Y finalmente el punto 2, 4 se traslada al punto 4, 4. Unimos los puntos y de esta forma obtenemos la gráfica de la función solicitada. Ejemplo 2. Grafique la función g de x igual a 2 menos valor absoluto de x menos 1. Detallemos los pasos a tener en cuenta para graficar una función que es el resultado de aplicar más de una técnica de graficación. En primer lugar, identificamos la función básica sobre la cual se van a realizar las técnicas. En este caso, de la regla de correspondencia dada, observamos que se trata de la función valor absoluto de x. Observe que la regla de correspondencia de la función básica valor absoluto de x ha sufrido una serie de transformaciones. La idea es que una vez identificada la regla de correspondencia de la función básica y con el manejo del concepto de las diferentes técnicas estudiadas, construyamos la regla de correspondencia de la función g de x igual a 2 menos valor absoluto de x menos 1. En segundo lugar, observamos que la regla de correspondencia de la función básica f de x igual a valor absoluto de x se ha transformado en la función h de x igual a valor absoluto de x menos 1, lo que significa que se ha realizado una traslación horizontal de una unidad hacia la derecha. En tercer lugar, sobre esta nueva función se ha realizado una reflexión respecto al eje x. Recuerde que el signo negativo delante de la regla de correspondencia anterior denota la reflexión con respecto al eje x. P de x igual a menos valor absoluto de x menos 1. Finalmente, sobre esta anterior se ha realizado una traslación vertical hacia arriba de dos unidades, tal como se muestra en la regla de correspondencia final g de x igual a 2 menos valor absoluto de x menos 1. Entonces, debemos tener cuatro gráficas en un mismo plano cartesiano, cada una de ellas de diferente color, para que se le asocie a cada una la técnica realizada. Usaremos puntos de la función básica y sobre estos puntos realizaremos las diferentes técnicas en el orden que las hemos enunciado. Estos puntos serían en menos 2, en 0 y en 2. Como la función básica es valor absoluto de x, aquí nos daría valor absoluto de menos 2 es 2, valor absoluto de 0 es 0 y valor absoluto de 2 es 2. Obteniendo de esta manera los siguientes pares de puntos: el menos 2, 2, el 0, 0 y el 2, 2, tal como se pueden apreciar en el plano cartesiano. Entonces la gráfica de la función básica vendría a ser esta, cuyos puntos serían el menos 2, 2, el 0, 0 y el 2, 2. Puntos sobre los cuales vamos a realizar las diferentes técnicas. Empezamos con la función h de x igual a valor absoluto de x menos 1, el cual nos quiere decir que la gráfica se tiene que trasladar una unidad hacia la derecha. Trasladamos el punto menos 2, 2 al punto menos 1, 2. El punto 0, 0 se traslada al punto 1, 0. Y el punto 2, 2 se traslada al punto 3, 2.
Uniendo los puntos obtenemos la gráfica de la función h de x igual a valor absoluto de x menos 1. Y en la tabla podemos apreciar esos nuevos puntos, menos 1, 2, 1, 0 y el 3, 2, que son puntos de esta función h de x. Ahora, sobre estos puntos, vamos a realizar la siguiente técnica. Aquí se está realizando una reflexión respecto al eje x. Entonces vamos a reflejar cada punto de la gráfica de h de x en el eje x. Este punto se refleja en el punto menos 1, menos 2. El punto 1, 0 se refleja en él mismo porque este punto pertenece al eje x. El punto 3, 2 se refleja en el punto 3, menos 2. Y unimos los puntos y obtenemos la gráfica de la función p de x igual a menos valor absoluto de x menos 1. Solamente hemos hecho una reflexión del anterior respecto al eje x. Y finalmente, para graficar la función solicitada, notamos que se ha realizado un desplazamiento vertical de 2 unidades hacia arriba, esta sobre la anterior. Entonces, con estos puntos de la tabla, los cuales son puntos de la gráfica de p de x, vamos a trasladarlos 2 unidades hacia arriba. Este punto, el menos 1, menos 2, se traslada al punto menos 1, 0. El 1, 0 se traslada al punto 1, 2. Y el punto 3, menos 2 se traslada al punto 3, 0. Unimos los puntos y obtenemos la gráfica de la función g de x igual a 2 menos valor absoluto de x menos 1.